Así se propaga el virus cuando respiramos y cuando tosemos. Este experimento fue realizado en una universidad en Alemania. En los primeros 3 casos compara la forma de propagarse el aire con respiración normal. Luego con tosiendo en una mano. En la parte inferior muestra cómo la propagación disminuye si se tose en el codo usando una mascarilla contra el polvo y finalmente usando una mascarilla quirúrgica. El estudio busca mostrar visualmente la importancia de las recomendaciones de comportamiento de la Organización Mundial de la Salud OMS para la protección contra el nuevo coronavirus. Y el presidente Alejandro Yamatei confirmó hoy en la mañana que suman 20 casos del nuevo coronavirus en Guatemala. El nuevo caso se trata de una mujer de 27 años extranjera de nacionalidad inglesa que vino a Guatemala el 11 de marzo de Los Ángeles y guardó su cuarentena en una residencia de Antigua Guatemala. Ayer presentó síntomas, se realizó la prueba y dio positivo para COVID-19. Se encuentra en el hospital de Villanueva ahora junto con el resto de pacientes detectados. El primer caso de nuevo coronavirus se registró el 13 de marzo en Guatemala y se trató de un connacional de 27 años que vino de Madrid. Hoy invito de nuevo al Congreso de la República a que nos apoyen, a que sigamos dando el ejemplo de la unidad, haciendo que las cosas salgan para bien del país. No son los 20 casos que tenemos, porque hoy tenemos que lamentar un caso más que tenemos reportado hasta el momento, solo 20 casos van. No son los 20 casos lo que me preocupa. Lo que me preocupa es cuánto de esto se va a trasladar en el tiempo en una crisis económica del mundo que tenemos que enfrentar nosotros los guatemaltecos de nuestra parte. Estados Unidos deportó este 23 de marzo a un grupo de 85 guatemaltecos en medio de la emergencia sanitaria y medidas gubernamentales más drásticas para evitar el contagio del nuevo coronavirus. 2 guatemaltecos de ese vuelo proveniente de El Paso, Texas, presentaron temperatura alta durante los controles sanitarios en el Centro de Recepción de Migrantes de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por lo que el Ministerio de Salud le hizo la prueba de COVID-19 y los trasladó al hospital de Villanueva. En tanto están los resultados sobre esas 2 pruebas, el grupo restante de guatemaltecos permanecerá en ese centro de recepción bajo cuarentena y medidas de seguridad sanitaria, informó Salud. El único país de Centroamérica que faltaba de confirmar casos de coronavirus ya se unió a la lista de contagiados. Belice anunció a su primera persona contagiada. El anuncio lo dio el propio ministro de Salud, Dean Burrow, durante la mañana de este lunes en conferencia de prensa. Con este anuncio se llega a un total de 499 personas contagiadas en toda la región, siendo Panamá el país más afectado con 313 casos que han dado positivo. El diagnóstico corresponde a una mujer oriunda de dicho país que regresó de Estados Unidos el pasado jueves y desde entonces presentó síntomas. Bienvenidos a la edición comunitaria del Noticiero Guatevisión. Les saluda Ben Kenchin. Este lunes 23 de marzo de 2020 ya estamos listos con todas las noticias del COVID-19, pero les recuerdo que usted puede utilizar el servicio de Guatereporta vía WhatsApp al 4003-3859. Le invitamos a que nos comparta fotografías o videos a los cuales le haremos seguimiento. Incluso le invitamos a que reporte cómo recibe la señal de Guatevisión. Recuerde el número 4003-3859. Bueno, y comenzamos con la situación del COVID-19 en Guatemala. Este lunes 23 de marzo, estas son las cifras oficiales. Hasta el momento, 20 casos confirmados. De estos, 19 se mantienen activos, un fallecido y hasta el momento, 0 recuperados. Vamos ahora a la geografía de la infección. Estamos en Guatemala, donde hay 16 casos. Los trasladamos a San Pedro, Zacatepeques, con 2 casos, y también Santa Rosa,
que mantiene 1. De estos 20 casos confirmados por el Ministerio de Salud, vamos a la gráfica de los hombres, son el 57% y 42% son mujeres. Ahora veamos el desarrollo histórico del virus. El primer caso se registró, ya lo sabe usted, el 16 de marzo, un caso. Luego nos pasamos al 16, del 13 de marzo al 16 hay 4. Veamos un repunte en el 20 de marzo y 21, donde esos días, cada día se registraron 4 casos. Y ahí comienza a incrementarse la curva hasta este 23 de marzo con los 20 casos confirmados por salud. Esa es la situación actual del COVID-19 en Guatemala. Bueno, y seguimos con más información. Con el antecedente de casi 900 detenciones, el domingo, este lunes, se desarrolla la segunda jornada del toque de queda nacional. Felipe Garrán ha hecho un recorrido junto a la Policía Nacional Civil y ahora se encuentra en Torre de Tribunales con lo más reciente. Felipe, te escuchamos. ¿Qué tal, Ben? Muy buenas tardes. Hoy Ciudad de Guatemala está vacía nuevamente. Se puede escuchar el motor y las sirenas de algunas autopatrullas, el cantar de los pájaros y las campanas de las iglesias. Por lo demás, el toque de queda se está respetando en su mayoría. Como bien dijiste, ayer hubo cerca de 900 detenidos por irrespetar este toque de queda que fue establecido desde ayer según el decreto 6/2020. Bien, en lo que llevamos de tarde ya van más de 21 detenidos. Hace tan solo unos momentos entraron 3 patrullas trayendo a los últimos 7 o a los 7 más recientes, mejor dicho. Pero recordamos que el toque de queda lleva tan solo 2 horas en lo que va de día. Ayer fueron más de 880 detenidos por desobediencia y desacato. Esto es gente que más allá de las 4 de la tarde, que es la hora que ha sido fijada para el toque de queda, sigue deambulando por las calles, carreteras y demás vías de todo el país. Recordamos que el toque de queda es a nivel nacional, que va a estar en vigor entre las 4 de la tarde y las 4 de la mañana, y que hay unas pocas excepciones de gente que puede seguir circulando. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en las calles, pero estamos utilizando el carné de prensa. Como miembros de la prensa podemos seguir moviéndonos por estas calles. También pueden hacerlo los repartidores de alimentos, de comida rápida y también de farmacias, y también los transportistas de bienes de consumo necesarios, como serían también los alimentos y los fármacos. Más allá de eso, en la ciudad no se debería ver a nadie más que a la policía, sea la Nacional Civil, sean las distintas policías de tránsito o incluso el Ejército de Guatemala, que se han establecido en distintos puntos tanto de las calles como de las carreteras. Aquí en la ciudad los hemos podido ver y en los municipios aledaños, para controlar que el toque de queda sea efectivo. Felipe, bien, tengo una pregunta. La jornada de toque de queda son 8 días los que se han establecido. Sí, dime. Felipe, veíamos atrás tuyo ya imágenes de una persona detenida por las fuerzas de seguridad. Ayer se registraron, lo decías tú en este momento, 900 detenidos que no respetaron el toque de queda. ¿Qué expectativa se tiene de este segundo día? ¿Se va a volver a irrespetar esta normativa? Bueno, de hecho, a eso de las 4:30 de la tarde estábamos haciendo recorrido con la policía por la colonia El Incienso y pudimos ver la detención de 3 personas. Ahora mismo ya van más de 20 detenidos y tan solo son 2 horas del toque de queda. Quizá no sean tantas como ayer, que se superaron los 880, pero es evidente que la gente sigue saliendo a las calles. Uno de los detenidos decía que él solo había salido a comprar tortillas, pero es que toda movilización está prohibida como medida de prevención ante la posible propagación del COVID-19. No creemos que vayan a ser tantas detenciones como ayer, pero que hay guatemaltecos que no están respetando la ley decretada, esta ley excepcional, eso es evidente. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por tu reporte desde la Torre de Tribunales en la verificación de este segundo día de toque de queda. Ya lo ha escuchado usted, Felipe nos reportaba ayer cerca de 900 detenidos y hoy nuevamente hay personas que no respetaron el toque de queda. Bueno, continuamos con esta información. Ciudadanos estadounidenses retornan a su país en vuelos humanitarios. Se esperan más vuelos durante esta semana. Veamos la nota.
el Aeropuerto Internacional La Aurora volvió a tener movimiento, cuando decenas de personas hicieron filas para poder abordar un avión. Se trata de ciudadanos estadounidenses, que con la embajada de ese país coordinaron un vuelo de retorno. Este vuelo salió con 240 ciudadanos y se dirigía a Miami. Varios de ellos aseguraron que pagaron el vuelo para poder regresar con su familia. El costo fue de $1,000. Este es mi país y aquí me quedara, pero mis hijos están allá y eso es lo que me hace irme para allá. ¿La situación allá le han comentado cómo está? Sí, está un poquito más peligrosa que aquí, por lo que tengo entendido, y eso es lo que me hace ir por mis hijos. Es un vuelo de rescate que pienso que fue establecido por la Embajada de Estados Unidos y así fuimos notificados. Es uno de los únicos vuelos que va a salir ahorita. ¿Cuál es la importancia de ustedes de poder regresar? Saber que estamos en casa con nuestra familia y a pesar de que allá la situación está un poquito peor de aquí, no es nada como estar en casa. Otros ciudadanos estadounidenses no corrieron con la misma suerte, pues desconocían el procedimiento para poder retornar a su país. Llegaron al aeropuerto con todo y maletas, pero no pudieron ingresar. Solo dejan pasar las personas que ya hicieron su reservación. Los vuelos americanos salieron ya en la mañana. En este me pude haber ido yo si me hubieran notificado. Tiene que pagar uno mucho dinero para irse a otro estado y de ahí viajar para el otro lado, porque el de Go Easter o el de la mañana que viene a la embajada va para Texas. De Texas yo tengo que comprar otro boleto para allá. No es mucho las alternativas que nos están dando. Espero poder irme mañana. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó en redes sociales que está organizando estos vuelos y que cualquier ciudadano interesado deberá enviar un correo para poder reservar un espacio. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Esvin García. Bueno, ya lo escuchó usted, pese a que es una situación riesgosa en Estados Unidos, ellos prefieren estar con su familia. Continuamos con más información. En la gran parte del país, los centros de salud son el primer lugar al que estarían llegando todas las personas que tengan la sintomatología del coronavirus. Pero ¿cómo se han preparado esos lugares? Ahora lo conoceremos. Los médicos y enfermeros de los 1.454 centros y puestos de salud que hay en el país son la primera línea de atención a pacientes sospechosos de coronavirus. En muchos de estos ya se han habilitado espacios para realizar la evaluación médica y clasificación. Nosotros estamos atendiendo todos los programas actuales del ministerio, ¿verdad? No estamos rechazando ningún tipo de paciente y como ustedes pueden ver atrás mío, pues la forma en la que nosotros estamos trabajando, tenemos una clínica de clasificación aquí atrás y lo que hacemos es los separamos entre quienes traigan síntomas respiratorios y quienes vengan a los niños a vacuna o cualquier consulta general, los separamos y aquí justamente la clínica que tenemos atrás es la clínica que estamos utilizando nosotros para atender a pacientes con síntomas respiratorios. Si cumplen con el criterio médico o el médico considera que podría ser un paciente sospechoso de COVID-19, pues el protocolo indica trasladarlo al Hospital Nacional de Villanueva. El Centro de Salud de la Zona 1 se encuentra abastecido con guantes, mascarillas y trajes descartables para los médicos y enfermeros encargados de la revisión de los pacientes. Por su parte, el Ministerio de Salud ha indicado que hasta el 15 de marzo el promedio general de insumos de este tipo en los centros de salud era de un 95%, que podría alcanzarles para un mes. Sin embargo, en algunos puestos de salud del interior del país, como en Livingston, Izabal y Mazatenango, personal de los mismos ha indicado carecer de estos insumos y ellos mismos son quienes han comprado sus mascarillas, algunas de tela reutilizable y sus propios guantes. Además, ante el toque de queda, la gran mayoría de los centros de salud está funcionando de 7 de la mañana a 14 horas. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Andrea Domínguez. Ahora vamos a la pregunta del día. ¿Qué deben hacer las autoridades para que se respete el toque de queda? Esa es la pregunta que hemos lanzado en redes sociales y aquí hay algunas de las respuestas. Mari Mazariegos nos dice: imponer un castigo de 100 horas de trabajo comunitario. Si lo agarran una vez y si lo agarran 2 veces, triplicar el castigo y multa. Si no la puede pagar, 6 meses de cárcel. Mavi nos dice: trabajo comunitario, limpiando hospitales provisionales, todo por hasta 3 meses. Walter envía el siguiente mensaje: multas de 7,000 quetzales para aquellos que violen la ley. Y Dunia nos dice:
a cada persona arrestada, enviarlos a que haga limpieza en hospitales. Bueno, esas son algunas de las respuestas que han llegado a la pregunta del día lanzada en nuestras redes sociales. Y bueno, el Laboratorio Nacional de Salud es el único responsable en realizar las pruebas a las personas que podrían estar contagiadas por COVID-19. Ante esta centralización, el ICS, el PDH y médicos residentes instan a las autoridades de salud para que se amplíe el permiso a hospitales del ICS y otros de referencia, que el mismo ministerio decida, sobre todo los últimos, los de referencia. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y médicos residentes buscan que en el Seguro Social y en los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Regional de Occidente se puedan realizar las pruebas para la detección de COVID-19. Ana Ortiz, gerente del Seguro Social, indicó que la institución sugiere al Ministerio de Salud esta alternativa ante la angustia de los afiliados por saber si tiene o no la enfermedad. Solamente el Laboratorio Nacional de Salud, esas son por indicaciones de OMS o OPS. La razón es para que sea solamente una única prueba que está estandarizada, que es la que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros ya hemos solicitado al señor ministro de que podamos nosotros dentro del instituto, en nuestro laboratorio nivel 4 que tenemos, para poderlas también efectuar. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, también coincide con descentralizar las pruebas, ya que esto podría generar un subregistro. Un asunto que queda claro es la necesidad de no centralizar únicamente el Ministerio de Salud las pruebas. Hay que masificar las pruebas para tener ya datos más certeros. Hoy se hablaba ya de 20 casos, pero no se descarta que hay un subregistro precisamente por la falta de las pruebas que no se están dando a nivel general. Los médicos residentes también son de la idea de que se debe de permitir que las pruebas se puedan realizar en otros centros hospitalarios estatales. Y por eso necesitamos, y es tan importante mencionar, que las pruebas de SARS-CoV-2 deben de ser descentralizadas para hospitales, principalmente los más grandes, hospitales de referencia, Hospital Roosevelt, Hospital General San Juan de Dios, Hospital Regional de Occidente y pues otros que tomen en cuenta el Ministerio. Los residentes indican que están listos en participar en los hospitales de campaña, pero con dos condiciones: el equipo adecuado y que no les anulen el año. Con imágenes de Eric Ávila para Guatevisión, Manuel Hernández. Y es momento de hacer un enlace vía Skype con la doctora Sigrid Muñoz Gómez. Ella tiene una especialidad en enfermedades infecciosas y actualmente vive en Nueva York. Doctora, ¿cómo analiza la emergencia que prácticamente es global del COVID-19? Buenas noches. Mira, definitivamente esta es una situación que cambia día a día. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar preparados. Y en Nueva York todavía estamos esperando que lo peor venga más en las próximas semanas. Entonces, pues es muy importante la preparación. Doctora, ¿qué lecciones debemos aprender para Guatemala de lo que estamos viendo que sucedió en Italia y ahora en Nueva York? Yo creo que es muy importante varias cosas. Número uno, escuchar a las autoridades. Creo que es muy importante que todas las personas en la medida de lo posible se queden en casa. Número uno, para evitar transmitir una posible infección a las personas más vulnerables y también para permitir que los trabajadores de salud puedan hacer su trabajo, porque si los trabajadores de salud nos enfermamos, ya ponemos en riesgo el cuidado de los pacientes. Entonces, escuchar mucho a las autoridades, quedarse en casa y en especial si están enfermos, no deberían de salir para nada. Doctora, ¿es suficiente estas recomendaciones de distanciamiento social o debería declararse cuarentena total en algún momento? Yo creo que esto depende, ¿no? La magnitud del contagio. Según yo entiendo, ahora en Guatemala la mayoría de casos son importados. En las situaciones como en Italia o en China,
incluso aquí en Estados Unidos, donde ya es una transmisión a nivel comunitario, pues sí se generan más restricciones en cuanto a salir en absoluto. Aquí en Nueva York, por ejemplo, actualmente ya existe una restricción a partir de esta semana, donde solo las personas que se consideran trabajadores esenciales pueden salir, como trabajadores de salud, trabajadores de los servicios de alimentación y transporte. Entonces depende mucho del nivel de transmisión que haya en la comunidad. Doctora, muchas hablan de la necesidad de saber dónde está el virus, de realizar pruebas masivas. ¿Esto se podría aplicar también en Guatemala? Pues sí es muy importante poder hacer pruebas para saber exactamente, número uno, cuántos casos hay, detectar y aislar a las personas, pero cada país pues tiene sus recursos y en ese sentido yo desconozco cómo están los recursos actualmente, la capacidad en Guatemala de poder efectuar pruebas a este nivel. Le digo que incluso aquí en Estados Unidos tenemos bastantes limitaciones. Nosotros aquí solo le estamos haciendo pruebas a personas que están lo suficientemente enfermas para ser admitidas al hospital. Doctora, ¿qué sucedió en Nueva York? ¿Por qué pasó de unos días a unos pocos casos? Vimos un crecimiento exponencial del virus. Yo creo que al principio no estábamos casi haciendo pruebas y poco a poco se ha ido expandiendo el acceso a estas pruebas y por eso es que hemos podido detectar más casos. Al mismo tiempo, pues cada vez hay más transmisión en la comunidad y fue hasta esta semana, por ejemplo, que se empezó a limitar más que las personas estén afuera, pero eso antes no se había hecho. Por último, doctora, hace un día se implementó un toque de queda acá en Guatemala que durará 8 días. De 4 de la tarde a 4 de la mañana no se puede salir. Sin embargo, ayer se capturaron a más de 900 personas que no cumplieron ese toque de queda. ¿Qué mensaje le da usted a la población? Yo creo lo que decía al principio, es muy importante seguir los consejos de las autoridades. No solo es en pensar en uno, sino también en pensar en los demás. Lo que le afecta a los demás eventualmente me afecta a mí también. Y yo creo, pues sí, para algunas personas debe ser difícil quedarse en casa por diferentes circunstancias, pero esta sí es una enfermedad que puede ser muy seria en algunas personas con ciertos factores de riesgo. Por último, esta es una pregunta que nos hacen muy seguido acá en Guatevisión. Nos llaman, incluso nos dicen cuándo se va a terminar esto. ¿Hay acaso algún tiempo que podamos calcular? Yo creo que quien tenga esa respuesta realmente sería muy bueno saber, pero es imposible predecirlo a este punto. Como le digo, aquí en Estados Unidos los estimados es que ni siquiera hemos llegado a lo peor, al máximo de casos, y entonces creo que es muy pronto para poder estimar esto, pero está en nuestras manos tratar de cambiar esto y disminuir la transmisión. Muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista y por darnos la visión de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos y también algunas recomendaciones para Guatemala, sobre todo mantener el distanciamiento social, cumplir con la normativa que el gobierno está dando en este momento para revertir la curva de contagio. Muchísimas gracias, doctora. De nada, buenas noches. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. Sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora. No, pero le pueden decir a usted con estas palabras, bueno, que claro, usted no es el dirigente de una multinacional ni de una empresa, usted no sabe las penurias que yo voy a pasar ahora que la producción me ha desaparecido. Sí, puede ser que no las sepa, pero sé las penurias que va a pasar
el empleado, el operario, la operaria, la empleada que vos vas a despedir. Era un mensaje del Papa Francisco dirigido a la población para promover la solidaridad. De vuelta a notas nacionales, mientras continúa el toque de queda en el país, hay muchas personas en situación de calle que no tienen otra alternativa más que violar la ley, pues no tienen un hogar. Andrea Domínguez se encuentra en uno de los puntos donde pernoctan estas personas y nos amplía los detalles. Andrea, te escuchamos. Gracias, Benkenchin. Así es, y es que nos encontramos ubicados afuera de la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Esta calle en otros días suele ser literalmente el lugar en donde duermen decenas de personas que no tienen un hogar, personas que ocupan estas calles para poder dormir. Incluso, según ha señalado la Municipalidad de Guatemala, los puntos que ellos tienen identificados como zonas para que estas personas puedan estar durmiendo es la zona 1, específicamente también el Parque Central, así como atrás de la Biblioteca Nacional. Nosotros ya hemos realizado recorrido por estas áreas y nos hemos podido percatar que no hay ninguna persona en este lugar, a diferencia de otras noches que hemos llegado acá al San Juan de Dios. En esta oportunidad han sido contadas las personas que se encuentran en este lugar. Aquí hay un guatemalteco que duerme en estas calles. ¿Ustedes han tenido problemas para estar acá? No, ya la verdad que no, porque como yo trabajo ahí en el mercado y bueno, como los pusieron siguiendo nosotros, ya no están robando a uno, ahí. La verdad que no tenemos la culpa, ¿va? Porque nosotros, bueno, digamos que estamos robando a alguien, no, pero no, y yo, bueno, me dice más maneras para mi casa, le digo, mentira, ahí por ahí me quedo yo. Con mi mamá. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que nos narran algunas de las personas que viven acá, que duermen acá prácticamente. Acá el único comercio que está abierto, por ejemplo, es una funeraria que atiende las 24 horas. Ellos también tienen algunas restricciones para estar funcionando en el toque de queda, principalmente porque pese a tener estos permisos, tienen ciertas restricciones del Ministerio de Salud. ¿Así es? Así es, tenemos restricciones de que no podemos salir a atender ningún servicio si no hay un certificado médico en el que nos habilite para podernos movilizar. Entonces, si la familia nos llama y ellos tienen un certificado de su médico, con mucho gusto nosotros llegamos, pero sí podemos estar las 24 horas funcionando. En este momento, en la emergencia del coronavirus, ¿han tenido ustedes problemas en la expansión también de estos documentos, principalmente que pueda estar brindando el RENAP, por ejemplo, con los horarios que ellos tienen en este momento? A un principio sí tuvimos inconveniente porque ellos pusieron un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Porque había demasiada afluencia de fallecidos, por decir así, muchos tramitadores estaban haciendo cola. Ellos renovaron su tiempo y ahora están 24 horas atendiéndonos, no hay ningún problema. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que nos narran algunas de las personas que se encargan de atender acá la funeraria en este lugar, en el San Juan de Dios. Pero a ello también se suma que, según han indicado las autoridades, para las personas en situación de calle no se estaría abriendo ningún albergue momentáneamente. Han sido las propias iglesias, tanto evangélicas como católicas, las que han estado brindando algún espacio para que todas aquellas personas que no tienen dónde dormir o pernoctar lo puedan hacer en espacios que ellos mismos han habilitado. Por su parte, las autoridades de la CONRED y la Municipalidad de Guatemala han señalado que es muy complejo el poder abrir algún albergue para estas personas, debido no solo a la situación que se vive, sino que para ello estos albergues únicamente se están habilitando para época de frío, y para este tema deberían de seguir ciertas medidas de higiene, como es la separación de las camas de más de 2 metros para evitar que cualquier persona pueda estar contagiada o de igual manera correr el riesgo de que pueda haber algún problema al interior de estos albergues. Hasta el momento esta es la situación que se vive acá en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Hemos podido contar alrededor de 6 o 7 indigentes únicamente que se encuentran en esta calle y que pernoctarán acá, mientras las autoridades de la Policía Nacional Civil han indicado que han detenido a algunas personas en situación de calle y han sido conducidas hacia Torre de Tribunales. Otras comunas, incluso sí en el interior del país, sí están habilitando sus propios albergues para llevar a estas personas. Con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales.
Gracias, Andrea. Era Andrea Domínguez que nos relata, nos trae el reporte de cómo se vive a estas horas el toque de queda en la ciudad de Guatemala. Y bueno, damos un giro en la información, porque ¿cómo estarán las condiciones del clima para los próximos días? Pamela Valdés nos da los detalles. Qué gusto acompañarles en esta tarde. Muy buenas tardes, Benke, y es momento de compartirles el pronóstico del clima para las próximas horas en las diferentes regiones del país. Entramos de lleno con información y se espera probabilidad de lluvia para los departamentos ubicados en el oriente, mientras que en la noche para los departamentos ubicados en la costa sur se espera una noche totalmente clara y despejada. Las condiciones a continuación para la meseta central, incluida la ciudad capital, donde se esperan las mismas condiciones de una noche totalmente despejada. Las mismas condiciones se mantienen para el occidente del país. Más adelante se podría tornar a parcialmente nublado. Y las condiciones para el Caribe, cielos parcialmente nublado, y para la mayor parte de la franja transversal del norte, una noche totalmente despejada. Y las condiciones a continuación para los próximos 3 días en la ciudad capital se espera para el martes, miércoles y jueves, cielos parcialmente soleado, y la temperatura máxima se registra de 28 grados centígrados para los 3 días. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 6:03 de la mañana y se ocultará a las 6:14 de la tarde. Hasta aquí llego con la información del clima. Regreso contigo, Benkei. Gracias, Pamela. Y es momento de presentar las denuncias que hemos recibido a nuestro WhatsApp al 4003-3859 de Guate Reporta. Unas 100,000 familias en la colonia Nueva Montserrat, en zona 3 de Misco, de la sexta calle Manzana K, enfrentan la escasez de agua entubada. Los afectados piden a las autoridades de la Municipalidad de Misco y a la Procuraduría de los Derechos Humanos los apoye para resolver el problema. Asimismo, familias de varios sectores de Chinautla, Guatemala, denuncian que desde hace unos 2 años ha habido deficiencia en el servicio de agua entubada. Los afectados aseguran que no todas las familias tienen los recursos económicos para pagar el servicio de pipas o agua en garrafón, por lo que piden a las autoridades que resuelvan el problema. Y para terminar, una televidente de la colonia Maya en la zona 18 Manzana 25 denuncia que desde hace una semana no tiene agua entubada y pide a las autoridades de Empagua resolver el problema lo más pronto posible. Es momento de presentarles la denuncia que hemos recibido en nuestro WhatsApp al 4003-3859 de Guate Reporta. Nuestro televidente José Yars compartió esta fotografía del embotellamiento vial registrado en horas de la mañana de este lunes en el entronque hacia Ciudad Real de Villanueva. Según nuestro televidente, el desorden vial fue por la ausencia de agentes de la PMT de la localidad. Ahora vamos a Retaluleu. A pesar de la advertencia de parte de las autoridades sobre el toque de queda, algunos vecinos permanecieron frente a sus casas como un día normal, mientras que otros circularon en las calles con el argumento que no hay transporte para agilizar su traslado. La Policía Nacional Civil informó que hasta el momento se han reportado 15 personas detenidas a escala departamental y advirtió que harán patrullajes en el horario estipulado por el gobierno. Déjenme decirles de que a nivel departamental se pusieron a disposición de los tribunales de justicia a 15 personas. Es de resaltar de que el municipio de San Sebastián y San Felipe es donde más personas infringieron las leyes. A partir de las 16 horas, los pobladores tienen que estar resguardados en sus viviendas. Sin embargo, se han visto a familias que permanecen afuera de sus domicilios, obviando la orden presidencial. Nos dimos cuenta por medio de los medios de comunicación que mucha gente no hizo caso, lo ignoraron y anduvieron en las calles, y le pedimos a las autoridades pues que castiguen a estas personas, porque no es justo que nosotros estamos queriendo resguardar la vida de nuestras familias y ellos andan ahí exponiendo, ¿verdad? Las autoridades indicaron que los patrullajes son constantes y se requiere del apoyo de los vecinos para no afectar a nadie. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y luego de este recorrido informativo hacemos un nuevo enlace ahora con Jorge Hernández, director de la Asociación del Gremio Químico Agrícola Agrequima, a quien agradecemos el tiempo y de inmediato le consultamos. ¿Qué recomendaciones han lanzado para el sector que ustedes dirigen en medio de esta emergencia por el nuevo coronavirus? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Y entre las recomendaciones que hemos lanzado, pues es primero respetar el toque de queda, minimizar todos los grupos y aglomeraciones de gente también,
y obviamente pues el sector agrícola no se puede detener, ¿no? Entonces nosotros que representamos a los agroquímicos, que son como los medicamentos y los nutrientes de las plantas, solo que en las plantas, pues obviamente tampoco podemos detenernos, porque si no se para la provisión de alimentos, y por ello estamos recomendando a todos los agricultores y a todos los socios de Arequima respetar el toque de queda, ¿verdad? De 4 de la tarde a 4 de la mañana, y también poner a disposición nuestros centros de acopio donde recolectamos los envases plásticos vacíos de agroquímicos para evitar contaminación e intoxicaciones, que están ubicados en los aposentos Chimaltenango, el segundo está ubicado en Tecolucán Zacapa, el tercero en Mazahua Escuintla y el cuarto en La Libertad Petén. Estos centros de acopio estarán operando en un horario de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Así que a todos los agricultores y a todo el sector de agroquímicos, respetar, insisto, el toque de queda, no aglomerar gentes, en plantas formuladoras tomar en cuenta los protocolos que ha establecido el Ministerio de Economía para poder operar, al igual que en oficinas administrativas, tratar de que toda la parte administrativa pueda operar desde su casa, y pues así todos juntos vamos a poder prevenir que esto se vuelva en un problema más serio para el país. Quería abundar en eso. Ustedes tienen ya su programa de centros de acopio. El detalle de cómo se trabaja y cómo también se está garantizando el abastecimiento. Sí, mire, nosotros tenemos 4 centros de acopio en donde recibimos envases vacíos de agroquímicos para que la gente no almacene agua, no almacene alimentos en ellos, y para ello pues seguimos operando, insisto, respetando el toque de queda. Empezamos a abrirlos a las 7:30 de la mañana y los estaremos cerrando a las 3 de la tarde para que a nuestra gente le dé tiempo de dirigirse a su hogar y no estar a partir de las 4 de la tarde por la calle. Entonces, los ponemos a disposición de todo el sector agrícola. Vamos a seguir operando en todo este tiempo hasta que nos deje la ley. La parte de recolección, como ustedes bien saben, está permitida de acuerdo a los decretos gubernativos emitidos por el presidente, el 5/2020 y el 6/2020. Entonces, vamos a seguir operando hasta que la ley nos lo permita y sirviendo al sector agrícola del país, ¿verdad? Una última recomendación para todo el sector agrícola que, como usted dice y mencionaba al inicio, siguen trabajando, siguen produciendo y siguen llegando a los centros de acopio. Sí, la verdad es que sí pueden seguir llegando, seguir trabajando, extremar precauciones en campo. Sabemos que en campo hay menos riesgos de infectarse de esta enfermedad que estamos padeciendo hoy en día en el país. Extremar todas las recomendaciones a los agroservicios, también hacerles la recomendación de enfatizar y velar por vender productos legales, no arriesgarse a vender productos ilegales, porque eso también pone en riesgo la salud de todos nuestros agricultores y de nosotros los que consumimos los alimentos. Y al sector agrícola decirle que hay que seguir adelante, los alimentos no pueden detenerse en nuestro país, extremar precauciones, y pues de parte de Arequima estamos a las órdenes siempre al servicio del sector agrícola de nuestro país para garantizar alimentos seguros, sanos e inocuos. De eso le quería hablar como una última pregunta, Jorge. Muchas familias se preguntan si va a haber abastecimiento de comida, de alimentos. ¿Ustedes siguen trabajando como lo han hecho? ¿Cuál es el mensaje que han tenido con el sector agrícola? Sí, que realmente no se preocupen. Nosotros tenemos gente en campo que está dándole seguimiento a toda la parte de la salud en los alimentos, de implementar buenas prácticas agrícolas, de estarse lavando las manos constantemente, y a las familias les decimos que no se preocupen porque el campo sigue funcionando, los alimentos van a seguir llegando a nosotros. Siempre que la ley nos lo permita, el campo va a seguir operando, el sector agrícola va a seguir abasteciendo alimentos, y pues ahí estamos con toda la gana y todo el apoyo de garantizar que estos alimentos, insisto, sean alimentos sanos, ¿verdad? Que no contengan ninguna bacteria, ni ningún microbio, ni ningún excedente, ni ninguna traza de algún agroquímico que pueda poner en riesgo la salud de los consumidores. Pero sí, el abastecimiento va a seguir sin ningún problema.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Era Jorge Hernández de Agriquima, que nos explica, entre otras cosas, cómo están funcionando los centros de acopio. Además, también que el sector agrícola sigue trabajando, por lo que se garantiza el abastecimiento de alimentos. Ya lo escuchó usted, era Jorge Hernández de Agriquima, explica más o menos cómo están llevando esta crisis del COVID-19. Ahora vamos a una pausa, regresamos con más información. 6:49, continuamos en Noticiero Guatevisión y bueno, le damos una guía de cómo llevar la cuarentena en su domicilio. Ponga mucha atención. Punto número 1, ventilar la casa o la habitación. Ayuda a reducir la cantidad del virus que pueda existir en ella. El aire exterior, después de ser diluido, es casi imposible que lleve el virus al interior de la casa. Consejo número 2. Si presenta fiebre mayor de 38 grados, es importante que vaya al médico. Si tiene dificultad para respirar o sensación de fiebre, haber tenido contacto directo con un caso confirmado del COVID-19 y padece alguna enfermedad como la hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, cerebral, hepática, renal o alguna otra, es importante que también se aísle, por favor. Consejo número 3. Los materiales necesarios a tener en casa son termómetro, mascarilla, desinfectante, alcohol, jabón, pañuelos y bolsas de basura y toallas de un solo uso. Consejo número 4. Durante el aislamiento es importante medirse la temperatura al menos 2 veces al día, observar los cambios del estado y registrarlos hasta que los síntomas desaparezcan. Hay que prestar atención si tiene tos, disnea, dificultad respiratoria o presión en el pecho, dolor o diarrea. Un consejo más. Si va a utilizar un ascensor, por favor use mascarilla antes de entrar. Evite tocarse la cara con las manos, oprima el botón con guantes. Si es posible, lávese las manos al salir. Si tiene hijos, la mejor medida es no salir y si debe salir, vaya en taxi, su propio vehículo o camine. Lo recomendable es que los niños también usen mascarillas. Lleve siempre alcohol en gel o un desinfectante. Al llegar a su destino, lávese las manos y cámbiese la ropa. Los alimentos deben estar bien cocidos. Utilice diferentes paletas u otras herramientas de cocinar. Si manipula alimentos crudos, lávese las manos antes y después de tocarlos. No ofrezca a los niños los alimentos que han comido los adultos. Tampoco enfríe la comida soplándola con la boca. ¿Y cómo proteger a las mujeres embarazadas? Bueno, durante la prueba médica prenatal es importante tomar taxi, Uber o carro privado en vez del transporte público. Intente evitar quedarse en el hospital. Pida que alguien más haga cola por usted. Utilice mascarilla N95 o mascarillas quirúrgicas desechables. Bueno, y también existen mucha desinformación respecto al coronavirus o COVID-19. A continuación, le vamos a desmentir algunos mitos sobre este virus. Comencemos. Las personas de todas las edades pueden infectarse con el coronavirus. Las mayores y con afecciones médicas preexistentes son más vulnerables a enfermarse gravemente. Esto es cierto, realidad. El clima frío y la nieve no pueden matar el coronavirus. El coronavirus sí puede transmitirse en áreas con climas cálidos y húmedos. El coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos o zancudos. Y no hay evidencia de que los animales de compañía, escuche bien, es decir, las mascotas como perros o gatos, puedan transmitir el coronavirus. Tomar un baño caliente no previene el COVID-19. Los secadores de manos no son efectivos para matar el coronavirus. Mucho cuidado. La luz ultravioleta no debe usarse para la esterilización y esta puede causar irritación en la piel. Los escáneres térmicos pueden detectar si las personas tienen fiebre, pero no pueden detectar si alguien tiene o no el coronavirus. Rociar alcohol o cloro en todo el cuerpo no matará los virus que ya han entrado en su cuerpo. Las vacunas contra la neumonía no protegen contra el COVID-19. No hay evidencia de que el lavado nasal con solución salina lo proteja de la infección. Escuche esto, el ajo es saludable, pero no hay evidencia del brote actual que pueda comerlo proteja a las personas del COVID-19. Los antibióticos no funcionan contra el virus, solo funcionan contra las bacterias. Hasta la fecha, no existe un medicamento específico recomendado para prevenir o tratar el COVID-19. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de la prevención. Y ahora vamos a Escuintla.
Cuando llega el momento del toque de queda, la mayoría de escuintlecos se refugia en sus hogares. Sin embargo, hay quienes no pueden porque viven en condición de calle. Brindarles ayuda a estas personas no ha sido fácil, indica quienes están a cargo del albergue, pues hay algunos que por su adicción al licor quieren seguir deambulando en las calles. Aproximadamente son de 30 a 25 indigentes. Hay indigentes pues que tratamos la manera de tenerlos resguardados, pero hay momentos que ellos deciden quererse retirar del salón municipal. Hemos tratado la manera de tenerlos por el bien de ellos, porque ellos están en lugares donde no es apropiado. Entonces el señor alcalde pues ha decidido tenerlos en un lugar seguro, ¿va? Quienes se quedan al finalizar el toque de queda tienen garantizada su alimentación, aunque son pocos los que logran dominar su adicción. La ayuda ha sido que a las personas indigentes se pasaron recogiendo y se trajeron acá al Salón Municipal de Puerto de San José de parte de la Municipalidad del Puerto. El día de ayer se proporcionaron 25 cenas. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Continuamos. Cámara de Comercio presentó varias acciones para el sostenimiento de los empleos de las empresas y para la reactivación económica ante la emergencia del COVID-19 en el país. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Haciendo una división del Producto Interno Bruto de Guatemala, quitando el tema de remesas familiares y actividades económicas que todavía se mantienen, podríamos tener un cálculo aproximado que el país está perdiendo diariamente por esta paralización 1.000 millones de quetzales. Ante esta crisis causada por la propagación del COVID-19, Cámara de Comercio presentó las medidas que proponen para reactivar la economía. Las acciones para el sostenimiento de los empleos son reglamentar el convenio 175 de la OIT para generar oportunidades de empleo a tiempo parcial, suspender por parte del ICS durante el tiempo que dure la crisis a los trabajadores adultos mayores y en condiciones vulnerables, además de diferir el pago del bono 14 en un máximo de 3 cuotas. Acciones para el sostenimiento de las empresas. Compensar las pérdidas del ejercicio fiscal 2020 con las rentas positivas de los periodos impositivos siguientes. 2. Agilizar los procesos de devolución del crédito fiscal. 3. Prorrogar el pago del impuesto de solidaridad ISO de este trimestre en cuotas proporcionales en los siguientes vencimientos. A estas acciones se suma prorrogar el pago del impuesto sobre la renta de este trimestre y la exoneración total del pago por 3 meses de las cuotas del ICS, INTECAP e IRTRA. Para las acciones de reactivación económica, BRIS mencionó fomentar créditos para las empresas con procesos ágiles y garantías razonables y facilitar créditos productivos con periodos de gracia de pago a capital hasta 1 año. BRIS se refirió también a la economía informal, proponiendo una contribución que estaría dada a las gasolinas. Teniendo un precio bajo, podrían poner una contribución aprobada por el Congreso que serviría para ayudar a las personas que trabajan en la economía informal. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Nuestro televidente Carlos Monge nos comparte estas fotografías que muestran la detención de 8 personas por infringir el toque de queda en Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Escuintla. Este lunes es el segundo día que se impone esta restricción en el país en un esfuerzo para contener el contagio del COVID-19, cuya cifra de personas que han dado positivo suman 20 hasta este momento, según lo anunciado por el presidente del país, Alejandro Yamatei, en horas de la mañana. Y en Quetzaltenango las medidas de prevención por el coronavirus continúan. Ahora se restringe el ingreso a la ciudad y se promueve que quienes se dirigen a otros departamentos utilicen vías como el periférico. Como parte de las medidas para prevenir más contagios del COVID-19 y aglomeración de personas,
La comuna y la Policía Nacional Civil coordinan puestos de control para evitar ingresos a la ciudad. El control de la carga vehicular de personas que transitan para San Marcos o para la ciudad capital. Entonces la idea es descongestionar el centro de Quetzaltenango y algunos sectores para que no tengan que pasar y que de manera directa entonces circulen de una vez para la ciudad capital por el periférico. La verificación de los vehículos que circulan para saber a qué vienen, si es por una emergencia, si vienen de paseo, entonces recomendamos que vuelvan a casa. Las autoridades tendrán puestos de control en 2 ingresos principales a la ciudad de Xela y en otros puntos se hará de forma sorpresiva. Algunos van a quedar estables, por ejemplo, en el sector de la licorera y las rosas van a quedar estables. Pues de hecho, pues los agentes tendrán que alimentarse también y en algunos otros puntos van a ser sorpresivos. Entonces dicen, mire, vamos donde el médico, vamos a hacer una visita, entonces les recomendamos que realmente tengan el control, ¿verdad? Como tal, que podamos proteger a la familia, es lo más importante. Entonces, los que estamos afuera es porque realmente estamos trabajando. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Una pequeña sala para atender a 6 posibles enfermos de coronavirus está por terminarse en el Hospital Regional de Quiché, en medio de críticas por su capacidad. La capacidad de la sala de atención de pacientes con coronavirus será solo de 6 pacientes. En ella se instalan respiradores y equipo especial para atender a enfermos en Quiché, si los hospitales de Villanueva y el del Parque de la Industria no fueran suficientes. Los insumos ya los tenemos. Guantes, gorras, batas, todo disponemos. Sí nos ha costado encontrar un poquito lo que es el traje completo, que son los que más se agotaron a nivel nacional, pero igualmente pues ya entrarán en los próximos días pues un lote dirigido a un traje completo. Un médico de Santa Cruz del Quiché criticó la capacidad de la sala para enfermos de coronavirus en el hospital regional, pues difícilmente se daría abasto para atender a personas de todo el departamento y zonas aledañas. En un brote de coronavirus no vamos a esperar 10 casos. 10 casos sería lo menos que podríamos ver. Con coronavirus, yo creo que no tenemos ni siquiera los reactivos como para hacer la detección. A nivel nacional yo no he visto que hayan reactivos como para decir esto es un coronavirus, ¿verdad? Existe un laboratorio de microbiología que sí podría hacerlo, que está en el INCAP. Hasta el momento no se ha diagnosticado ni un solo caso de coronavirus en Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y la comunidad antigüeña acató el toque de queda que comenzó ayer, pues las calles de la ciudad colonial se mostraron vacías, mientras que las autoridades de seguridad piden a la población respetar la medida impuesta por el gobierno central para contener el coronavirus. La comunidad antigüeña acató la medida del toque de queda, pues la ciudadanía respeta las medidas de salubridad, aunque el sector de turismo no conoce con certeza el impacto económico. El toque de queda se vio con mucho respeto, la verdad. Ayer a las 4 de la tarde no había absolutamente nadie en las calles de la Antigua. La gente está como acatando todas las normas de salubridad y de seguridad por su propio bien, y aunque todavía creo que no estamos dimensionando la crisis económica que se viene, la crisis de salud en la Antigua se está llevando bastante bien. Las autoridades de seguridad reportaron que durante el primer día del toque de queda se consignaron a 59 ciudadanos que no acataron la medida, por lo que llaman a la población a permanecer en casa. Les hacemos un llamado a todos los vecinos de Zacatepeques, por favor, eviten salir de sus casas, ya que las instrucciones del presidente fueron claras, donde él manifestó que por favor eviten salir de su casa si no hay necesidad. El sector turismo espera recuperarse en los próximos días. Reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Tras el incremento de fallecidos por el COVID-19 en Italia, algunos equipos han postergado el reinicio de los entrenos que inicialmente están previstos para esta semana, mientras varias estrellas sudamericanas han dejado Europa y regresaron a sus países para permanecer con sus familias en esta época de cuarentena. Los clubes italianos Nápoles y Lazio anunciaron este lunes por la noche que aplazan su regreso a los entrenamientos previstos para el próximo miércoles, mientras la pandemia por el nuevo coronavirus se ha cobrado ya la vida de más de 6.000 italianos. El fútbol en Italia se suspendió el pasado 9 de marzo como consecuencia de la propagación del COVID-19
Y pese a que no hay fecha para la reanudación de la Serie A, algunos clubes tenían planeado volver a los entrenamientos esta misma semana. El Nápoles ocupaba la 6ª plaza en el campeonato antes del parón y su eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Barcelona también quedó suspendida. El sur de Italia no está siendo tan golpeado por la epidemia como el norte, sobre todo en comparación con la región de Lombardia, epicentro de la pandemia. Otros clubes como la Lazio, segundo de la Serie A un punto de líder, Juventus y el Cagliari también anunciaron el aplazamiento del regreso de las sesiones de entrenamientos. Todo el deporte de Italia está suspendido hasta al menos el 3 de abril. Con el fútbol suspendido en Europa por la dramática expansión en ese continente del nuevo coronavirus, 5 astros sudamericanos interrumpieron el aislamiento voluntario y regresaron a sus países para estar más seguros y cerca de sus familias. Neymar, Thiago Silva y Edison Cavani, por parte del Paris Saint-Germain, Gonzalo Higuaín de la Juventus, además de Douglas Costa, volvieron a sus países de origen la semana pasada y de inmediato entraron en cuarentena atendiendo a las recomendaciones sanitarias de las autoridades locales. Costa, extremo derecho brasileño de la Juventus, recibió el visto bueno de la vieja señora el viernes y viajó a su país el sábado. Neymar y capitán del Paris Saint-Germain, Thiago Silva, abordaron aviones privados desde París con destino a Brasil justo antes del inicio el pasado martes de 2 semanas de confinamiento obligatorio en Francia para frenar el avance del virus. El delantero Edison Cavani arribó el pasado jueves a Montevideo y de inmediato se dirigió a la ciudad del Salto, donde permanece en cuarentena voluntaria de 14 días. Finalmente, a Buenos Aires llegó el viernes el delantero de la Juventus, Gonzalo Pipita Higuaín, luego de hacer un largo viaje desde Turín con escalas en Francia y España, no sin antes demostrar ante las autoridades de cada país que no padecía del COVID-19. Con esta nota deportiva finaliza esta hora de información. Le hacemos la cordial invitación para que continúe en sintonía de Guatevisión. Le recordamos los datos oficiales hasta el momento según el Ministerio de Salud. 20 casos confirmados, de esos 19 activos, un fallecido y 0 recuperados. A las 21 horas viene María Luisa Gómez con la emisión estelar con toda la información del COVID-19. Por favor, cuídese mucho.